Hay cosas por las que la gente daría cualquier cosa. Juventud eterna. Tiempo para arreglar errores. Una segunda oportunidad de vivir la vida diferente. Pero lo que la mayoría no considera es qué podrían estar sacrificando para obtener esos deseos. Porque nada viene sin precio, y a veces el precio es algo que ni siquiera sabías que valorabas hasta que desaparece. Algo tan fundamental para quien eres que sin él, ya no eres realmente tú. Mi nombre es Tomás Rivera Mercado, y tengo 63 años. O al menos eso es lo que mi identificación dice. Mi cuerpo cuenta otra historia. Pero antes de explicar eso, necesito contarles cómo empezó todo. Cómo un hombre común y corriente como yo, terminó en una situación que desafía toda lógica y razón. Nací en Cuernavaca, Morelos, pero he pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando en las minas cerca de Taxco, Guerrero. La frontera entre los dos estados corre justo a través de las montañas donde trabajo. Técnicamente, la mina donde encontré lo que encontré está en Guerrero, pero vivimos del lado de Morelos, en un pequeño pueblo que apenas aparece en los mapas. He sido minero desde que tenía 18 años. Mi padre era minero, mi abuelo también. Es lo que hacemos los hombres de mi familia. No es un trabajo glamoroso, es duro, peligroso, mal pagado. Pero es honesto. Y durante 45 años, me ha dado suficiente para mantener a mi familia. Mi esposa Gloria, nuestros 3 hijos ya adultos, y ahora 5 nietos que son la luz de mi vida. Pero a los 63 el cuerpo empieza a fallar. Las articulaciones duelen. Los pulmones ya no procesan el aire polvoriento tan bien como antes. La espalda se queja cada mañana. Había empezado a pensar en el retiro, en cómo Gloria y yo pasaríamos nuestros años dorados. No teníamos mucho dinero ahorrado, pero teníamos suficiente. Podríamos vivir modestamente, disfrutar tiempo con nuestros nietos, tal vez viajar un poco. Todo cambió hace 3 meses. En agosto. Era un día normal de trabajo, bajando a las profundidades de la mina como había hecho miles de veces antes. Estaba trabajando en una sección que habíamos estado excavando durante semanas, siguiendo una veta de plata que parecía prometedora. Mi compañero ese día era un hombre más joven llamado Eduardo. Buen muchacho, trabajador, con una familia joven que mantener. Estábamos usando los picos para aflojar la roca cuando mi herramienta golpeó algo que sonó diferente. No el sonido normal de metal contra piedra. Algo más hueco. Más resonante. «Oye, Eduardo», llamé. «Ven a ver esto». Él se acercó con su lámpara. Examinamos la pared donde había golpeado. Había una grieta pequeña, apenas visible, pero cuando acerqué mi luz, pude ver que la grieta conducía a un espacio más grande detrás de la roca. «Podría ser una cámara natural», dijo Eduardo. «O tal vez un túnel viejo que fue sellado hace tiempo». Las minas de esta región son antiguas. Algunas secciones datan de la época colonial. No era inusual encontrar túneles viejos que habían sido abandonados y olvidados. «Abramos un poco más», me sugerí. «A ver qué hay ahí». Trabajamos durante 1 hora, ampliando la grieta cuidadosamente. No queríamos causar un derrumbe, pero eventualmente creamos una abertura lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar. Yo fui primero. Me deslicé a través de la abertura estrecha y emergí en un espacio que claramente no era natural. Era un túnel, tallado por manos humanas hace mucho tiempo. Las paredes eran rugosas pero deliberadas, y había marcas, símbolos tallados que no reconocí. «Eduardo, necesitas ver esto», dije. Mi voz resonando extrañamente en el espacio cerrado. Él se deslizó a través también, su lámpara iluminando más del túnel. Y entonces ambos lo vimos. Al final del túnel corto, había una veta de plata. Pero no era como ninguna veta que hubiera visto antes. Brillaba. No con el reflejo normal de metal, sino con una luz propia. Un resplandor azul verdoso que pulsaba suavemente, como si estuviera respirando. «¿Qué es eso?», susurró Eduardo. «La plata no brilla así». Tenía razón. No debería. Pero ahí estaba. Claramente plata por su color y textura, pero brillando con esa luz imposible. Me acerqué extendiendo mi mano para tocar la veta. Eduardo trató de detenerme. «Tal vez no deberías»,
dijo. Podría ser radioactiva o algo así, pero la curiosidad superó la cautela. Toqué la plata brillante con la punta de mis dedos. El momento en que hice contacto sentí algo. Una corriente de energía que subió por mi brazo. No dolorosa, pero definitivamente presente. Y por un segundo, todo el túnel pareció brillar más intenso, la luz de la plata volviéndose cegadora antes de volver a su pulso normal. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo agarrándome del hombro. Sí, dije, aunque mi corazón latía rápido. Estoy bien, solo me sorprendió. Miramos la veta más de cerca. Era extensa, penetrando profundo en la roca. Si pudiéramos extraerla, valdría una fortuna. Pero había algo sobre ella que se sentía mal. Los símbolos en las paredes. El brillo antinatural. La forma en que el aire en este túnel se sentía diferente. Más pesado, más frío. Deberíamos reportar esto al supervisor, dijo Eduardo. Dejar que ellos decidan qué hacer. Asentí, aunque parte de mí quería tomar un pedazo de la plata ahí mismo. Solo un pedazo pequeño. Para ver qué era realmente. Para entender por qué brillaba. Pero no lo hice. Seguimos el protocolo. Reportamos el descubrimiento. El supervisor bajó con un geólogo de la compañía. Examinaron la veta, tomaron muestras, tomaron fotos de los símbolos. Esto es inusual, admitió el geólogo. La composición de la plata es normal según nuestros instrumentos. Pero no puedo explicar la luminiscencia. Necesitamos hacer más pruebas. Durante los días siguientes, la compañía trajo más expertos. Sellaron el túnel, diciendo que era por seguridad mientras investigaban. Eduardo y yo fuimos reasignados a otras secciones de la mina, y aunque seguí trabajando, no podía dejar de pensar en esa plata brillante, en cómo se había sentido tocarla, en la energía que había corrido por mi brazo, y entonces empecé a notar cambios en mí mismo, pequeños al principio. Mis articulaciones ya no dolían tanto. Mi espalda, que normalmente me molestaba cada mañana, se sentía mejor. Mis pulmones procesaban el aire más fácilmente. «Te ves bien», comentó Gloria una noche. «¿Has estado haciendo ejercicio? Te ves más joven». Me miré en el espejo. Y tenía razón. Las arrugas profundas alrededor de mis ojos parecían menos pronunciadas. Mi piel tenía mejor color. Incluso mi cabello, que había sido completamente gris, mostraba mechones de su color café original. «Solo me he estado sintiendo bien últimamente», dije, aunque por dentro estaba confundido. Las personas de 63 años no simplemente empiezan a verse más jóvenes. Eso no pasa. Los cambios continuaron. Cada día me sentía un poco mejor. Me veía un poco más joven, y empecé a preguntarme si tenía algo que ver con tocar esa plata. Si de alguna forma esa energía que había sentido estaba causando esto. Pero entonces empecé a notar otra cosa. Pequeños vacíos en mi memoria. Nada importante al principio. Olvidando dónde había puesto mis llaves. Olvidando el nombre de un vecino. Cosas que las personas mayores olvidan todo el tiempo. Excepto que yo me estaba sintiendo y viendo más joven, no mayor. No debería estar olvidando más. Debería estar recordando mejor. Y entonces los vacíos se hicieron más grandes. Una noche Gloria mencionó unas vacaciones que habíamos tomado hace 10 años. A la playa. Y no podía recordarlo. En absoluto. No el viaje, no el hotel, ni siquiera que habíamos ido. ¿Estás bromeando?, preguntó riéndose al principio. Pero cuando vio mi expresión, su sonrisa se desvaneció. Tomás, pasamos una semana entera ahí. Fue para nuestro aniversario. ¿Cómo puedes no recordar? No lo sé, admití. Solo no está ahí, como si nunca hubiera pasado. Gloria me hizo ver a un doctor. Hicieron pruebas, escáneres cerebrales. Todo volvió normal. No había señales de demencia o Alzheimer. El doctor estaba desconcertado. Físicamente está increíblemente saludable para un hombre de su edad, dijo. De hecho, sus marcadores biológicos parecen más cercanos a alguien de 40. Pero esta pérdida de memoria, no puedo explicarla. Fue entonces cuando empecé a atar los cabos. El rejuvenecimiento físico, la pérdida de memoria, los dos fenómenos empezando después de tocar la plata brillante. No podía ser coincidencia.
Volví a la mina. Encontré al supervisor y le pregunté sobre el túnel sellado. ¿Qué descubrieron sobre la plata brillante?, pregunté. Él me miró extrañamente. ¿De qué hablas, Tomás? No hay ningún túnel sellado. No ha habido nuevos descubrimientos en semanas. Sí hay, insistí. Eduardo y yo lo encontramos. La veta de plata que brilla, trajeron expertos. El supervisor sacudió su cabeza. Tomás, ¿te sientes bien? Eduardo está de vacaciones visitando a su familia, y no hay ningún túnel sellado. Tal vez necesitas tomarte unos días de descanso. Busqué a otros mineros que habían estado trabajando esa semana. Nadie recordaba el descubrimiento. Nadie recordaba expertos viniendo. Era como si todo hubiera sido borrado de sus memorias, o como si solo yo lo recordara. Porque yo había tocado la plata, y eso me había marcado de alguna forma. Esa noche, regresé a la mina solo. Esperé hasta que todos se habían ido. Usé mi conocimiento de los túneles para navegar en la oscuridad, usando solo una pequeña linterna, y encontré el lugar donde Eduardo y yo habíamos abierto la pared, excepto que no había abertura. La pared estaba intacta, como si nunca la hubiéramos tocado, pero yo sabía que lo habíamos hecho. Lo recordaba claramente. Usé mi pico para empezar a romper la roca otra vez. Trabajé durante horas, el sudor empapando mi ropa, mis músculos protestando a pesar de sentirse más jóvenes que en años, y eventualmente abrí un agujero lo suficientemente grande para pasar. El túnel estaba ahí, exactamente como lo recordaba, y al final la plata brillante pulsando con esa luz antinatural. Me acerqué, más cauteloso esta vez pero también más decidido. Necesitaba entender qué era esto, qué me estaba haciendo. Toqué la plata otra vez, y otra vez esa corriente de energía, pero esta vez también vi algo. Imágenes parpadeando en mi mente, memorias, pero no mías, o al menos, no memorias que reconociera como mías. Vi a un hombre trabajando en estas minas hace siglos, vestido con ropa de la época colonial, encontrando este mismo túnel, tocando esta misma plata, y volviéndose más joven mientras sus memorias se desvanecían. Vi a muchos hombres a lo largo de los años, todos encontrando la plata, todos experimentando el mismo fenómeno, rejuvenecer mientras olvidaban. Y vi algo más. Vi lo que esta plata realmente era. No solo un metal, era un recipiente para memorias. Absorbía las memorias de quien la tocaba, alimentándose de ellas, y a cambio, otorgaba juventud. No verdadera inmortalidad, solo un intercambio. Recuerdos por años, experiencias pasadas por energía física presente. Es una maldición, susurré, entendiendo finalmente. Un intercambio terrible. Pero incluso mientras lo entendía, incluso mientras veía el precio, parte de mí no podía evitar estar tentado, porque me sentía tan bien, me veía tan bien, y había tantas cosas que había querido hacer de joven, pero que nunca había podido. Tantos sueños que había dejado ir por la responsabilidad, por la edad, por las limitaciones del cuerpo envejeciendo, que eran unas memorias comparadas con la oportunidad de vivirlos. Tomé un pedazo de la plata brillante, solo un pedazo pequeño del tamaño de una moneda. Lo envolví en tela y lo llevé a casa, escondiéndolo en un lugar donde Gloria no lo encontraría. Y cada noche cuando todos dormían lo sacaba. Lo sostenía, dejaba que su energía fluyera a través de mí, y me volvía más joven, día por día, semana por semana. Mi familia notó los cambios. Papá, te ves increíble, dijeron mis hijos. ¿Qué has estado haciendo? ¿Tienes una fuente de juventud secreta? Me reía y desviaba las preguntas. Pero por dentro sabía la verdad. Sí tenía una fuente de juventud, y estaba pagando por ella con pedazos de mi vida, porque las memorias seguían desapareciendo. El nacimiento de mi hijo mayor. Ya no podía recordarlo. El día que me casé con Gloria. Los detalles se habían vuelto borrosos. Luego desaparecieron completamente. La cara de mi madre. Ya no podía visualizarla claramente, y lo más aterrador era que no me importaba tanto como debería. Porque con cada memoria perdida, también perdía el apego emocional a ella. No extrañabas lo que no podías recordar. Gloria empezó a preguntarse sobre cosas.
¿Recuerdas cuando fuimos a la boda de tu primo? Preguntaba. ¿Recuerdas la primera vez que cargaste a nuestra hija? Y cada vez tenía que admitir que no, que esos momentos se habían ido, y veía el dolor en sus ojos, el miedo, la comprensión lenta de que algo estaba terriblemente mal. Tomás, ¿qué te está pasando? Preguntó finalmente, lágrimas en sus ojos. No solo te ves más joven, estás olvidando nuestra vida juntos, y eso me asusta más que cualquier cosa. Quise contarle la verdad, sobre la plata, sobre el intercambio, pero ¿cómo podía explicar algo tan imposible? ¿Cómo podía admitir que había elegido juventud sobre nuestras memorias compartidas? Porque eso es lo que había hecho. Había elegido, y seguía eligiendo. Cada noche que tocaba esa plata, cada día que dejaba que me rejuveneciera mientras mis recuerdos se desvanecían. Ahora, 3 meses después del descubrimiento, me veo como si tuviera 40 años. Tal vez menos. Mi cuerpo es fuerte. Puedo trabajar horas sin cansarme. Puedo correr. Puedo hacer cosas que no había podido hacer en décadas. Pero ya no reconozco mi propia vida. Las fotos en nuestra casa son de extraños. Los nombres de mis hijos son solo palabras que no tienen significado emocional. Gloria, mi esposa de 40 años. Cuando la miro, sé que debería sentir amor. Sé que debería haber historia. Pero ya no puedo acceder a ella. Las memorias que definían nuestro amor se han ido, y ella lo sabe. Lo ve en mis ojos. La forma en que la miro sin verdadero reconocimiento. La forma en que no reacciono a referencias a momentos compartidos. Estoy volviéndome un extraño en mi propia vida. Anoche, Gloria me confrontó. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, sus ojos rojos de llorar. No sé quién eres, dijo con voz quebrada. Te ves como una versión más joven de mi esposo. Pero cuando te miro a los ojos, él ya no está ahí. Las memorias que compartimos, las experiencias que nos unieron, todo se ha ido, y no sé cómo recuperarte. Quise consolarla. Quise decirle que todo estaría bien, pero no podía, porque sabía que no estaría bien. Y lo peor era que la parte de mí que debería estar devastada por su dolor, la parte que la amaba profundamente, también se estaba desvaneciendo, porque ese amor estaba construido sobre 40 años de memorias. Y esas memorias se estaban yendo una por una. Hay algo que puedo hacer, dije finalmente. Algo que detendrá esto. ¿Qué? Preguntó aferrándose a Esperanza. Lo que sea. Haré lo que sea para traerte de vuelta. Saqué el pedazo de plata brillante de mi bolsillo. Se lo mostré, la luz pulsando suavemente en la oscuridad de nuestra cocina. Esto es lo que me está haciendo más joven, expliqué. Pero tiene un precio. Toma mis memorias a cambio de juventud. Si dejo de usarlo, el proceso se detendría. Tal vez incluso se revertiría. Gloria miró la plata con una mezcla de fascinación y horror. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué es? Le conté todo. El túnel. La veta de plata maldita. La visión de todos los hombres a lo largo de los siglos que habían caído en la misma trampa. El intercambio imposible que ahora entendía completamente pero que había seguido aceptando de todos modos. Entonces deshacerte de ella, dijo Gloria inmediatamente. Tírala, destrúyela, lo que sea necesario para detenerse esto. Mis dedos se cerraron alrededor de la plata, y me di cuenta de algo horrible. No quería deshacerme de ella, porque a pesar del precio, a pesar de perder mi pasado, me encantaba cómo me sentía. Me encantaba la fuerza, la energía, la sensación de ser joven otra vez. No puedo, admití, mi voz apenas un susurro. No quiero. Gloria retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Estás diciendo que prefieres esto? ¿Prefieres ser joven y no recordarme sobre tener nuestras memorias? No es que no te recuerde, traté de explicar. Es que las memorias se sienten tan distantes ahora, como historias de otra persona. Y esta sensación, este cuerpo joven, esto se siente real, presente, ahora. Entonces ya te perdí, dijo Gloria, lágrimas corriendo por su rostro. El hombre que amaba, el hombre que construyó una vida conmigo, ya no existe. Solo queda esta cáscara que se ve como él, pero que no es él.
Se levantó de la mesa. No puedo quedarme y ver cómo te desvaneces completamente, dijo. No puedo ser testigo de cómo eliges esta cosa sobre nosotros. Voy a quedarme con nuestra hija. Y cuando decidas quién realmente quieres ser, si alguna parte del Tomás real todavía existe, sabes dónde encontrarme. Se fue esa noche. Me dejó solo en la casa que habíamos compartido durante décadas. Una casa llena de fotos de momentos que ya no podía recordar. Objetos que deberían tener significado, pero que ahora eran solo cosas. Debería haber estado destrozado. Pero la verdad es que apenas sentí nada. Porque la capacidad de sentir ese tipo de dolor también venía de memorias. De años de amor acumulado. Y esos años se estaban borrando. Seguí usando la plata. Cada noche. Volviéndome más joven. Perdiendo más memorias. Y empecé a notar algo más. No solo estaba perdiendo recuerdos específicos. Estaba perdiendo habilidades. Cosas que había aprendido a lo largo de mi vida. Un día en la mina, traté de operar una máquina que había usado durante años. Y no podía recordar cómo. Las manos que deberían haber sabido los movimientos por memoria muscular simplemente no sabían qué hacer. «Tomás, ¿estás bien?», preguntó un compañero. «Pareces confundido». «Solo... dame un segundo», dije tratando de recordar. Pero el conocimiento se había ido. Había sido almacenado en memorias de años de práctica. Y esas memorias ya no existían. Tuve que ser reentrenado en tareas que había hecho miles de veces. Mis compañeros estaban desconcertados. «Es como si nunca hubieras trabajado en una mina antes», dijeron. «¿Qué te pasó?». No podía explicarlo. Así que simplemente aprendí otra vez. Como un novato. A pesar de que mi cuerpo ahora se veía como el de un hombre de 30 años. Y las memorias seguían desapareciendo. Mi adolescencia se desvaneció. Mis años de escuela primaria. Memorias de mi padre, que había partido hace años. De mi madre. De hermanos. Todo siendo consumido por la plata hambrienta que seguía alimentando de mi pasado para darme un presente más vital. Empecé a preguntarme cuánto quedaba. ¿Cuántas memorias tenía antes de que no quedara nada? ¿Qué pasaría cuando el último recuerdo desapareciera? ¿Seguiría existiendo? ¿O me convertiría en una pizarra en blanco? Un cuerpo joven sin historia, sin identidad, sin nada que me hiciera quien era. La respuesta vino una noche cuando sostuve la plata y vi otra visión. Vi a uno de los hombres del pasado que había usado esta plata. Lo vi volverse más y más joven mientras sus memorias desaparecían. Lo vi eventualmente convertirse en alguien que no sabía su propio nombre, que no podía hablar porque había olvidado el lenguaje, que se comportaba como un niño pequeño en el cuerpo de un adulto joven, y lo vi finalmente desaparecer por completo. No físicamente. Su cuerpo seguía ahí, pero todo lo que había sido como persona se había ido. Solo quedaba un cascarón vacío que respiraba y se movía, pero que no tenía pensamientos, no tenía memorias, no tenía alma. Ese sería mi destino si continuaba. Y sin embargo, incluso sabiendo eso, no podía parar. Porque la adicción a la juventud era más fuerte que cualquier miedo al olvido. Porque vivir en el presente sin el peso del pasado se sentía liberador de una forma retorcida. Un día uno de mis hijos vino a visitarme. Se paró en la puerta mirándome con una expresión que no pude descifrar. «Papá», dijo, aunque la palabra no tuvo resonancia en mí. «Mamá me dijo que necesitas ayuda, que algo te está pasando». Lo miré. Era un hombre de mediana edad con líneas alrededor de sus ojos. Se veía cansado. Pero no sentí nada cuando lo miré. Debería haber sentido amor paternal, orgullo, alguna conexión. Pero solo veía a un extraño. «¿Quién eres?», pregunté honestamente. Vi el dolor en su rostro. «Soy tu hijo, Miguel». «¿No me reconoces?», busqué en mi mente. El nombre Miguel tenía alguna familiaridad débil, pero no podía conectarlo a ninguna memoria específica. No podía recordar haberlo cargado como bebé. No podía recordar enseñarle a andar en bicicleta. No podía recordar ninguno de los momentos que un padre debería tener grabados en su corazón. «Lo siento», dije, no sé quién eres». Él se derrumbó, llorando abiertamente. «Te hemos perdido».
dijo entre sollozos. Lo que sea que esto es, te hemos perdido. Y no sé cómo traerte de vuelta. Quise consolarlo, pero no sabía cómo. Porque la parte de mí que sabría cómo consolar a un hijo llorando también se había ido. Era solo otra habilidad aprendida de años de ser padre. Y esos años ya no existían para mí. Miguel se fue eventualmente. Y yo me quedé solo otra vez, mirándome en el espejo, viéndome a mí mismo como me veía ahora, como un hombre en sus 20s, fuerte, saludable, atractivo, pero mis ojos se veían vacíos. No había profundidad en ellos. No había la sabiduría que viene de décadas de experiencia. Solo había vacío. El vacío de alguien que ha sacrificado todo lo que le da significado a la vida por la ilusión de juventud eterna. Intenté detenerme. Por primera vez desde que había empezado este camino, realmente intenté deshacerme de la plata. La llevé de regreso a la mina, de regreso al túnel oculto. Intenté ponerla de regreso en la veta de donde había venido, pero en el momento en que la solté, sentí una sensación de pérdida tan profunda que me dejó sin aliento. Y sin pensarlo, la tomé otra vez. La apreté contra mi pecho, y sentí el alivio de su energía fluyendo a través de mí. Era como una droga. Y yo era un adicto, y sabía con horrible claridad que nunca dejaría ir esta plata voluntariamente, no hasta que me consumiera completamente. Pasaron las semanas. Mi cuerpo continuó rejuveneciendo. Ahora me veía como si tuviera 20 años, como un hombre apenas comenzando su vida adulta. Pero dentro de este cuerpo joven, casi no quedaba nada. Había olvidado mi propio nombre. Tomás. La palabra no significaba nada para mí. Había olvidado dónde vivía. Solo estaba vagando, usando la plata cada noche, volviéndome más joven mientras desaparecía más. Un día me encontré de vuelta en la mina. No recordaba cómo había llegado ahí o por qué, pero había una atracción hacia este lugar, algo familiar que no podía articular. Los trabajadores me miraban con confusión. ¿Quién eres?, me preguntaban. ¿Cómo entraste aquí? No podía responder, porque ya no tenía las palabras. El lenguaje aprendido durante años de infancia se estaba desmoronando. Solo podía hacer sonidos, gestos simples. Me atraparon eventualmente. Pensaron que era un intruso. Tal vez alguien mentalmente enfermo que había vagado a la propiedad. Llamaron a las autoridades. Pero cuando revisaron mis identificaciones que todavía llevaba en mi bolsillo, se confundieron. «Esto dice que eres Tomás Rivera», dijo un oficial. «Pero ese hombre tiene 63 años. Tú pareces tener apenas 20. Traté de explicar, traté de hacerles entender, pero las palabras no venían. Solo podía señalar hacia el túnel oculto, hacia la plata que brillaba en sus profundidades. No me entendieron. Me llevaron a un hospital psiquiátrico. Dijeron que claramente estaba teniendo algún tipo de episodio, que necesitaba ayuda, pero sin la plata, que me habían quitado sin saber qué era, empecé a cambiar otra vez. No volvía a ser mayor. En lugar de eso, seguía volviéndome más joven. Como si el proceso ya no pudiera detenerse incluso sin la fuente. Mi cuerpo se encogió. Me volví como un adolescente, luego como un niño. Los doctores estaban aterrados. Ninguna de sus pruebas podía explicar lo que estaba pasando, y mis memorias, las pocas que quedaban, incluso esas empezaron a desvanecerse. Ya no recordaba nada de ser adulto, solo fragmentos vagos, imágenes sin contexto, sentimientos sin fuente. Me volví más joven, 10 años, 8, 6. Mi cuerpo retrocediendo a través del tiempo mientras mi mente se vaciaba completamente. Los doctores contactaron a Gloria finalmente. Ella vino al hospital, aunque al principio no creyó que el niño en la cama fuera su esposo. ¿Cómo podría ser? Era imposible, pero cuando me vio, cuando miró en mis ojos que ahora eran los de un niño de 5 años, algo en su expresión cambió. Reconoció algo. Algún rastro del hombre que había amado. Tomás, susurró, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué te hicieron? Traté de responder.
Traté de decirle que esto era mi culpa, que había elegido esto, que había intercambiado todo por juventud que ahora me estaba consumiendo completamente, pero no tenía las palabras, porque había retrocedido hasta un punto antes de que aprendiera a hablar correctamente. Solo podía hacer sonidos de bebé. Solo podía alcanzar hacia ella con manos pequeñas que no sabían cómo agarrar correctamente. Ella me cargó sollozando en mi cabello. Lo siento, dijo. Siento no haber sabido cómo salvarte. Siento que hayas elegido esto. Siento que te hayamos perdido. Quise decirle que estaba bien, que esto era lo que había querido. Pero incluso esos pensamientos eran demasiado complejos ahora. Mi mente se estaba reduciendo junto con mi cuerpo. Me volví más joven. 4 años. 3. 2. Un bebé. Y finalmente, en los brazos de Gloria, mi cuerpo se encogió a un punto imposible. Más joven que recién nacido. Más joven que feto. Y entonces, simplemente desaparecí. No gradualmente. Un momento estaba ahí, un bebé pequeño. Y al siguiente, los brazos de Gloria estaban vacíos. Como si nunca hubiera existido. Pero yo no dejé de existir. Esa es la parte más horrible. Porque ahora estoy atrapado en un estado que no puedo describir. No tengo cuerpo, no tengo forma física, solo conciencia, mínima, fragmentada, pero presente. Estoy de vuelta en el túnel, en la plata. Porque eso es lo que pasa. Las memorias que la plata consume no desaparecen, son almacenadas, atrapadas en el metal. Y cuando alguien es consumido completamente, su conciencia también es absorbida. Soy parte de la plata ahora, junto con todos los otros que cayeron en la misma trampa a lo largo de los siglos, consciente pero atrapado, capaz de ver cuando alguien nuevo descubre la beta, capaz de sentir cuando tocan la plata y comienzan el intercambio. Y no puedo advertirlos, no puedo detenerlos, solo puedo observar mientras repiten el mismo error, mientras eligen juventud sobre memorias, mientras se consumen lentamente hasta que no queda nada excepto ser absorbidos en la plata también. El túnel sigue ahí, oculto pero no lo suficiente. Eventualmente alguien más lo encontrará. Tocará la plata. Sentirá esa corriente tentadora de energía. Y empezará el ciclo otra vez, y yo estaré ahí, atrapado en el metal, consciente de cada momento, incapaz de escapar, incapaz de advertir, solo capaz de observar mientras otra persona sacrifica todo lo que los hace humanos por la ilusión de juventud eterna. Este es mi infierno. No la falta de memorias. Esas se fueron hace mucho. Es tener conciencia eterna sin capacidad de hacer nada con ella. Es estar atrapado en un objeto inmóvil, sintiendo el paso del tiempo pero incapaz de experimentarlo. Es saber que contribuiré a destruir a cada persona que toque esta plata pero no poder detenerlo. La juventud eterna no existe. Solo existe el intercambio. Y el precio siempre, siempre es más alto de lo que crees. Porque no es solo memorias lo que pierdes, es todo lo que te hace tú, todo lo que da significado a la vida, todo lo que hace que vivir valga la pena. Y cuando te das cuenta de eso, cuando finalmente entiendes lo que has sacrificado, ya es demasiado tarde. Porque ya no eres la persona que entendería el dolor de esa pérdida. Ya no eres nadie en absoluto. Solo eres otra conciencia atrapada en plata maldita, esperando, observando, sabiendo que el ciclo nunca terminará, que siempre habrá alguien tentado por la promesa de juventud, que siempre habrá otro sacrificio, otra vida consumida por la avaricia de querer más tiempo sin entender que el tiempo no tiene valor sin las memorias que lo llenan. Este es mi destino eterno, y será el destino de cualquiera lo suficientemente tonto como para tocar esta plata. No hay esperanza. No hay escape. Solo hay la espera interminable y la certeza horrible de que nunca, nunca terminará.